¿Qué tal? Me da muchísimo gusto saludarles una vez más y bueno, pues es una bendición el poder compartir con ustedes esta segunda lección del discipulado siguiendo sus pisadas, en las que precisamente estamos buscando pues ser como Jesús, seguir los mismos pasos que él fue llevando y aprendiendo acerca de él, para que pues esa vida con el Señor pues siga dando un fruto pues de bendición en nuestras vidas y podamos ir siendo transformados pues por el Espíritu de Dios en nuestros corazones, en nuestras acciones y todos nuestros pensamientos, irlos haciendo pues actuando conforme a lo que el Señor nos va pidiendo a cada uno de nosotros. Hoy precisamente este tema de tratando con mi pecado. La verdad es que bueno, es un tema por demás interesante, puesto que el Señor quiere restaurarnos por completo. Él quiere enseñarnos a través de su palabra cómo es que nosotros debemos de ir enfrentando estas situaciones pues de pecado en nuestras vidas. Y bueno, pues tenemos aquí dos puntos, iniciando cuando a Cristo es y comienza una batalla intensa con el pecado, y eso es lo que sucede, y seguramente tú te has dado cuenta ya de esta lucha, de esta batalla, puesto que ahora tenemos dos naturalezas: nuestra naturaleza carnal, que tiende al pecado, y podemos tocarnos y darnos cuenta que aun cuando recibimos a Cristo pues seguimos sintiendo lo mismo, seguimos sintiendo igual en nuestra carne, pero ahora a través del Señor Jesucristo tenemos una nueva naturaleza. Estas dos naturalezas, como veíamos en la lección anterior, pues están en lucha, están siempre pues viendo, pues esperando de nosotros que les alimentemos a estas dos naturalezas. Y también, como les comentaba la ocasión anterior, pues a la naturaleza que más alimentemos es la naturaleza que más va a prevalecer en nosotros. Y bueno, pues si nosotros entonces alimentamos en nuestra vida carnal los deseos de la carne, pues obviamente vamos a cosechar esos frutos. Pero también, si por otra parte comenzamos más bien a alimentar esta naturaleza espiritual, bueno, pues vamos a cosechar fruto también como el que vemos en la palabra de Dios. Entonces, pues es muy importante reconocer esta lucha, no podemos ignorarla, no podemos pretender que no existe. La verdad es que sí, y aun cuando buscamos a Dios, nuestra naturaleza está ahí, nuestra naturaleza sigue queriendo que nosotros le alimentemos, nuestra naturaleza carnal quiere que nosotros sigamos cayendo en pecado. Esa es nuestra tendencia natural, pero pues necesitamos comprender esta lucha para entonces podernos preparar y entonces poderle enfrentar pues con toda la firmeza, con toda la convicción, y precisamente pues busquemos con todo nuestro corazón alimentar esta naturaleza espiritual que ahora tenemos en Cristo Jesús. Dice también en el segundo punto, tenemos aquí: es necesario aprender a combatir esta naturaleza pecaminosa. Así como en una batalla tenemos que hacer estrategias, así como tenemos que saber cómo vamos a enfrentar a un enemigo, así tenemos que ser pues de cuidadosos y de precavidos cuando enfrentamos a nuestra naturaleza carnal. Entonces, bueno, yo quisiera invitar a que podamos continuar con esta lección y que vayamos pues con toda la atención posible a lo que la palabra de Dios nos quiere decir y nos quiere enseñar, porque todo lo que nosotros aprendemos en este discipulado de cómo ser como Jesús tiene que estar fundamentado en su palabra. Todo tiene que ir de acorde a lo que el Señor está diciéndonos y enseñándonos en su ley, en sus mandamientos, para poder nosotros pues seguir sus consejos y cosechar del fruto de seguir todo lo que Él nos está guiando en nuestra vida. Entonces vamos a continuar, y bueno, vamos a hablar un poquito más acerca del pecado, y vamos a buscar en la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 4. Recuerden que es diferente cuando decimos Juan, se refiere solamente al Evangelio de Juan, y cuando hablamos de primera de Juan se refiere a las cartas de Juan. Entonces, en este caso vamos a ver la primera carta de Juan, que está casi al final del Nuevo Testamento, un poquito antes de Apocalipsis. Por ahí se encuentran las tres cartas de Juan, juntamente con la carta de Judas. Pero pues vamos a ver en el capítulo número 3, en el versículo 4. Quiero invitarles a que podamos darle lectura. Le invito a que tenga ahí su Biblia para que usted
pueda estar corroborando todo lo que vamos diciendo. Y también les había comentado la vez pasada si pueden tener algún plumoncito, algún marcatextos para poder resaltar los versículos y las enseñanzas que el Señor nos está dando. Pues bueno, lo hagamos con toda confianza y tomemos las notas necesarias para nuestro crecimiento espiritual. Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. ¿Qué es el pecado entonces? Según este versículo, es infringir la ley, es una infracción. Así como nosotros vemos que tenemos reglamentos de tránsito, por ejemplo, cuando uno infringe la ley, bueno, pues es merecedor de que le den una multa por la infracción cometida. Y esto es el pecado. El pecado es infringir la ley de Dios. Es todo aquello que va en contra de lo que Dios nos está mandando y nos está estipulando en sus mandamientos. Después tenemos otra cita, Primera de Juan 5:17, la misma carta un poquito más adelante, donde vemos el capítulo 5, recuerden que es el número grande, y el número chico, el más pequeñito, es el versículo 17, dice: toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Entonces, algo que nos dice aquí que quisiera resaltar es que toda injusticia es pecado. Toda injusticia es pecado. Entonces, ya vimos que el pecado es infracción, es hacer algo que vaya en contra de la ley de Dios, pero también aquí nos dice en este versículo 17 que todo acto de injusticia que nosotros hagamos también se le considera un pecado. Ahora, contrariamente a lo que tradicionalmente escuchamos, ahí dice aquí hay pecado no de muerte, y bueno, pues algo que tenemos nosotros que entender es que no hay pecados para Dios ni grandes ni chicos. Todos los pecados para Dios son exactamente lo mismo. Podemos decir que es que hice algo pequeño. Bueno, de todas maneras fue una infracción, y finalmente estamos cometiendo un pecado, y no podemos nosotros llamar que hay pecados chicos o pecados más grandes. Las consecuencias sí son a veces muy diferentes. Sin embargo, el pecado es pecado, y no hay chico ni grande tampoco. Después tenemos otra cita, está en Romanos 14:23. Romanos está después de los evangelios, viene el libro de Hechos, y después continúa Romanos, y vamos a buscar en el capítulo número 14, en el versículo número 23. Este versículo dice así: pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces, bueno, pues cuando no actuamos con fe, eso también es pecado. Ya vimos entonces el primer aspecto: toda infracción de la ley o todo lo que no es conforme a la ley es pecado. Toda injusticia, todo acto injusto es pecado. Y ahora vemos aquí en este versículo 23 de Romanos 14 que cuando actuamos pero no con fe, también eso es pecado. Y también vamos a ver Santiago 4:17. Santiago está un poco más adelante, está el libro después de Hebreos, sigue Santiago. Santiago capítulo 4 versículo 17 dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si yo sé hacer lo bueno y no lo hago, también es pecado. Entonces, pecado no es solamente hacer lo malo, no solamente son las infracciones, las injusticias, no solamente es la duda o actuar sin fe. También cuando yo sé hacer algo bueno y no lo hago, entonces también estoy pecando. Y aquí entonces nos lleva a una situación muy complicada. Hay mucho pecado en nuestras vidas. Yo lo primero que pienso cuando leo estos 4 versículos es decir: híjoles, realmente hoy he pecado muchísimo. Hoy he hecho demasiadas cosas contrarias a la ley de Dios, y he dejado de hacer también cosas que Él me ha mandado a hacer. Entonces, pues todo esto nos tiene que llevar a confrontarnos, y al darnos cuenta que nuestra naturaleza sigue siendo una naturaleza que tiende a pecar. Tenemos que, por ejemplo, la palabra pecado en el hebreo, en el Antiguo Testamento, hatak, también en el Nuevo Testamento del griego,
amartios. Esta también son son las palabras en las que nosotros podemos encontrar en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, dependiendo si es hebreo o griego. Y bueno, pues algo que podemos nosotros concluir de lo que significa esta palabra en ambas lenguas es transgresión. El pecado es una transgresión deliberada y consciente de las leyes establecidas por Dios. Entonces es precisamente cuando nosotros rompemos, cuando nosotros erramos al blanco, pues de una manera deliberada y de una manera consciente a lo que Dios ha establecido. Entonces es tremendo saber que algo no lo debemos hacer y lo hacemos. Entonces en ese momento nuestra misma conciencia nos dice pues que sabemos que no estamos haciendo bien, y también el Espíritu Santo empieza a obrar en nuestro corazón y nos empieza a decir, no sé si tú has sentido en algún momento que estás haciendo algo y sientes como que ya no te sientes cómodo haciéndolo. Antes lo hacías, antes era tal vez lo que acostumbrabas a hacer, pero ahora que tienes a Cristo en tu corazón, sabes que le estás fallando a Dios, y ese es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios que nos está ayudando y nos está pues también pues confrontando con nuestra realidad pues de esa naturaleza a la cual estamos cediendo. Y bueno, vamos más adelante. La realidad es que seguimos pecando. Aun cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, seguimos pues cometiendo fallas, cometiendo pecados. Algo interesante es que ya no debe de ser una práctica constante, porque cuando nosotros practicamos algo constantemente, quiere decir que no hay en nosotros un genuino arrepentimiento, y esto, el arrepentimiento genuino se nota cuando nosotros estamos pues con nuestra mente reconociendo que estamos cometiendo algo malo. También pues bueno, en nuestro corazón sentimos un pesar por hacerlo, pero también en un genuino arrepentimiento es aquello que nos lleva a dar la media vuelta. Ya no seguimos actuando en lo mismo. Entonces cuando un cristiano peca, pues lo va a volver a hacer, pero no debe de ser nuestra práctica, no debe ser algo cotidiano como antes lo hacíamos, porque ahora el Espíritu nos está enseñando, nos está señalando nuestras fallas, y por consiguiente pues bueno, nuestra reacción debería de ser pues más sensibilidad a lo que Dios nos dice, y pues como dicen por ahí, ya no pecamos a gusto, ya realmente no se siente uno como antes. Ahora Cristo está en nuestro corazón y demos gloria a Dios por ello. No es una mala noticia, es algo muy bueno el saber que el Espíritu siempre nos va a estar diciendo, estás mal, no estás actuando bien, estás dejando de hacer lo que yo te digo. Pero bueno, seguimos pecando y vamos a ver qué dice Romanos 5:12. Vamos otra vez a Romanos, y yo le pido por favor, tal vez ahorita no sepa muy bien dónde están los libros. Si no sabe, puede ir al índice. Todas las Biblias tienen un índice al principio, en las primeras páginas, y ahí pues nos va señalando en qué página está cada libro, para que usted vaya poco a poco pues habituándose a buscar en la palabra de Dios. Y en este caso vamos a Romanos capítulo 5, dice el versículo número 12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Entonces, bueno, pues el ser humano es una persona que tiende a estar cometiendo pecados. Dice Santiago 1 del 13 al 14. Vamos más adelante en el Nuevo Testamento. Recuerden que la Biblia antes de Cristo fue Antiguo Testamento, después de Cristo es el Nuevo Testamento. Y vamos a Santiago, Santiago capítulo número 1, versículos del 13 al 14. Entonces quiero invitarle a que le demos lectura. Dice así: cuando alguno es tentado, dice aquí, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Es decir, Dios no tienta a nadie. Nadie puede decir, es que Dios me trajo esta tentación, me tentó. No, dice el versículo 14, sino que cada uno es tentado, dice ahí,
cuando de su propia concupiscencia, es decir, de su propio deseo carnal, es atraído y seducido. Entonces, el pecado, pudiéramos pensar que a veces el aislarnos de las cuestiones pecaminosas va a ser suficiente. No. Es parte de lo que tenemos que hacer, no exponernos a lo pecaminoso, pero también algo importante es lo que está guardado en nuestro corazón. ¿Qué deseos tenemos? Porque cuando tenemos deseos en nuestro corazón de pecado, entonces vamos a estar buscando, nuestra vista va a estar buscando eso que en el corazón ya tenemos como un deseo o un anhelo. Entonces no puede ser que a veces llegue la tentación así sin yo buscarla. Bueno, pues la realidad es que muchas veces, y la mayoría de las veces, nosotros estamos buscando el deseo de nuestros ojos, los apetitos de nuestra carne, y entonces es cuando, como dice este versículo, pues somos atraídos y seducidos, pero por nosotros, lo que hay en nosotros mismos. Entonces este es un cuidado que debemos tener, tanto de lo exterior, pero también y sobre todo de lo que hay en nuestro corazón. ¿Cuáles son nuestros anhelos? ¿Cuáles son nuestros deseos? Pues qué es lo que andamos buscando. Y bueno, pues eso nos va a poder dar una respuesta. ¿Por qué caemos tanto en ciertas tentaciones? ¿Por qué estamos pecando en ciertos aspectos? ¿Será que los estuvimos buscando o solamente llegaron así? Y seguramente vamos a ver que muchos lo anduvimos buscando. Después vamos otra vez a Primera de Juan. Estamos leyendo bastante. La primera carta de Juan está un poquito más adelante, ahí de Santiago, y dice ahí en la Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 16. Fíjense qué interesante. Dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Y esto tiene mucho que ver con lo que decía Santiago. Entonces, nosotros deseamos algunas cosas porque amamos algo lo amamos, lo buscamos. Dice: si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Entonces, quizás mucho de lo que deberíamos empezar a trabajar es en nuestro interior, en los amores que tenemos, en los deseos que tenemos, porque de ahí va a surgir pues lo malo. Dice: porque todo lo que hay en el mundo, dice el versículo 16, fíjense bien, todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, en primer lugar; en segundo lugar, los deseos de los ojos; y en tercer lugar, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Estos tres aspectos son los que la verdad nos atraen muchísimo, y pues bueno, no sé cuántas cosas deseamos de lo que hay en el mundo, de la carne, lo que nuestros ojos están deseando, y también pues la vanagloria de la vida. Entonces todo esto pues está mucho en nuestros corazones. Es una situación que muchos de nosotros albergamos, que constantemente estamos, tal vez la expresión sería como maquinando, pensando en nuestro interior, en nuestro corazón, nuestra mente, y bueno, pues estamos buscando en el mundo, buscando en nuestros deseos de la carne, en la vida misma, la vanagloria, el éxito, no sé, tantas cosas que a veces están albergando en nuestro corazón. Por lo tanto, necesitamos cuidar y ver mucho cómo está nuestro corazón. Y vamos a Génesis 3. Bueno, ¿cómo es que este proceso del pecado? Y tenemos ahí Génesis capítulo 3, versículo 6. Ahora vamos al primer libro de la Biblia. Primer libro, no hay pierde, lo va a encontrar seguramente rapidísimo. Génesis 3, 6. Dice aquí, nos está hablando de Adán y Eva. Y bueno, particularmente vamos a analizar un poquito cómo es que Eva cayó en la tentación de comer del fruto prohibido. Y dice: y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces, bueno, pues aquí vamos a ver, y tenemos aquí una pequeña gráfica. Usted puede observar, en primer lugar, algo que sucede, o cómo es que se va dando este ciclo del pecado, este círculo de pecado. Dice: Satanás identifica en mí un deseo, sea bueno o sea malo.
Esto quiere decir que Satanás está observándonos, estudiándonos de cerca, y él identifica qué es lo que más deseamos. Y él va a ser el que entonces va a proponernos algo, pero primero analiza qué es lo que tú deseas, porque en base a lo que tú deseas, él va a fabricar pues quizás alguna tentación o alguna necesidad que note en ti, algo que probablemente, dice aquí, puede ser algo bueno también, no necesariamente es algo malo. Hay deseos buenos, hay necesidades buenas en nuestro corazón que muchas veces el enemigo trata de explotar para usarlo como herramientas para que nosotros caigamos en tentación. Un buen deseo, por ejemplo, es el trabajar. Trabajar es algo bueno. La familia, amar a la familia, cuidar de la familia, proveerle a la familia, por supuesto que es algo bueno, pero el problema es que él identifica eso. Él ama mucho a su familia, trabaja mucho por su familia, le gusta trabajar, y entonces pues por ahí, por algo bueno puede hacernos ceder más adelante a una tentación. En segundo lugar, dice, sugiere que ceda de una manera equivocada. Entonces, lo que podemos nosotros hacer, por ejemplo, si somos personas que nos gusta, que amamos el trabajo, pues va a buscar una manera de sugerirnos que sigamos trabajando, pero llega un momento en que puede convertirse en una obsesión para nosotros el trabajo, y es porque ya cuando pasa eso es que ya el enemigo ya empezó a poner en nosotros pues otros deseos, otras necesidades, a lo mejor alguna avaricia, algún anhelo de tener o de poseer más cosas de las que quizás necesitemos, y entonces empieza a meternos la tentación de trabajar más, al grado de que solamente nos dedicamos a eso, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de nuestra familia inclusive, aun cuando a lo mejor nuestra intención inicial es ayudar, bendecir a nuestra familia, proveerle a nuestra familia. Él puede ocupar algo bueno para pues atraernos hacia un exceso, y pues podemos caer en una situación en la que se convierta pues en una tentación muy fuerte, y pueda ser como un vicio para nosotros el trabajo, o podamos nosotros caer en el exceso, en excedernos en el trabajo al punto de que nos olvidamos de todo lo demás, aún de nosotros mismos. En tercer lugar, bueno, ya vimos que él identificó una necesidad, sugiere una manera equivocada de poder satisfacer esa necesidad, y entonces pues cuál es el efecto y qué es lo que pasó con la mujer, con Eva, pues que empieza a dudar de lo que Dios ha dicho sobre el pecado. Hay una conversación que me gustaría que pudiéramos ver para ir viendo este proceso un poquito más a fondo. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual la serpiente dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero el fruto del árbol que está en medio del huerto, Dios dijo, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Aquí es donde empieza algo más fuerte. Primero, pues empieza el diálogo con lo que Satanás nos ha dicho, y dice, con que Dios te ha dicho esto. Y entonces nosotros, sin darnos cuenta, empezamos a negociar, a platicar, a dialogar con Satanás, y por eso es que empezamos a dudar de lo que Dios nos ha dicho, porque pregunta precisamente, con que Dios te ha dicho eso. Entonces dice ahí, Satanás dice, entonces la serpiente, no moriréis, le dijo, no moriréis, o sea, diciéndole, no es cierto lo que Dios te dijo. No es cierto que vas a morir, sino que al contrario, dice ahí, sino que sabe Dios, dice el versículo 5, Génesis 3:5, que el día que comáis de ese árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Entonces empieza Satanás a fraguar toda una mentira alrededor de la palabra de Dios, y nosotros muchas veces pues comenzamos a dudar de lo que Dios nos había dicho, y entonces pues bueno, como vemos nosotros aquí, pues caemos. Dice número 4, Satanás me ofrece un engaño o mentira, y como por ejemplo todos lo hacen, todos trabajan, todos pues bueno, buscan llenar su necesidad con el exceso de trabajo. Mi vecino lo hace, mi pariente lo hace. Entonces empiezo yo a vivir y a creer ese engaño o esa mentira, y bueno, pues ya estamos a punto de ceder a la tentación. Finalmente cedemos. Pero bueno, vamos a ver entonces qué hacemos. Ya cedimos a la tentación. Bueno, algo que quiero también pues compartirte en este tiempo es que también debemos de aprender esta verdad, que Dios nos ayuda, Dios te ayuda. Estás sí enfrentando una lucha, una batalla muy fuerte, pero la buena noticia es que Dios está dispuesto a ayudarte siempre. No hay un momento en el que Dios nos abandone, no hay un momento en que Dios nos deje a la deriva. Él respeta que nosotros pues queramos desobedecerlo en cuanto estemos con una tentación, con una dificultad, con un deseo en nuestro corazón. Bueno, pues algo que Dios nos necesita es que le pidamos ayuda. Y bueno, dice aquí en Gálatas 5, 19 al 21, Gálatas se encuentra en el Nuevo Testamento, y bueno, pues vamos al capítulo 5. Gálatas 5 está después de los evangelios, un poquito más adelante sigue Hechos, Romanos, y ya después vienen los libros de Corintios, las cartas a los Corintios, y luego ya viene Gálatas, capítulo número 5, versículos desde el 19. Gálatas 5, 19 dice: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y bueno, pues esto se refiere a que precisamente una persona que practica el pecado es una persona que no está buscando pues hacer la voluntad de Dios, y cede a esta práctica. Está constantemente cediendo a lo que el enemigo le está proponiendo, así como sucedió con Eva. Y entonces pues aquí la pregunta que quiero hacerte y que te invito a que contestes en tu corazón, y en este momento puedas, si quieres, apuntarlo en alguna libreta en la que tú te tengas a la mano, es: ¿cuál es la tentación más común que enfrentas? Y aquí nos da una lista que acabamos de leer. No sé si tal vez alguna lista de alguna de estos pecados que acabamos de leer sea precisamente aquello con lo que más estás batallando en estos momentos. Y lo que quiero yo decirte es que pues en medio de esta lucha, de esta batalla que estás enfrentando con este pecado, bueno, pues también puedes pedirle ayuda a Dios, y Él te quiere ofrecer ayuda en medio de esta situación con la que estás luchando. No hay un pecado que a Dios le espante, que tú estés cometiendo. Todos Él sabe y Él conoce precisamente lo que tú estás experimentando, las luchas que estás teniendo, y Él quiere ayudarte pues en todo momento, fortalecerte, y solamente basta con que tú te acerques al Señor y que le pidas que Él pues sea tu ayuda en esta situación. Entonces no tengas miedo de hablar con Él, no tengas temor de decirle las situaciones por las que estás pasando. Él te comprende, Él entiende perfectamente lo que es la tentación, y Él está con todo su corazón dispuesto a ayudarte y a ofrecerte pues todo el apoyo necesario para que tú puedas vencer y salir victorioso en esta situación. Después tenemos en los versículos siguientes de Gálatas 5, allí en el versículo número 22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, bueno, pues Dios te está dando la oportunidad de que en lugar de vivir o de llevar una vida de pecado, de llevar una vida en la que sigas quizás esclavo de alguna práctica, Él ahora te está ofreciendo, bueno, pues ahora te invito a que en lugar de ceder a tu naturaleza carnal, al pecado que hay en tu tendencia, en tu deseo, pues lo cambies por buscar agradar a Dios. Y bueno, pues hay un fruto. El fruto de la carne es cuando nosotros pues alimentamos eso, como habíamos comentado. Pero pues bueno, el fruto es la consecuencia natural de vivir así en pecado. Las consecuencias pues van a ser consecuencias de pecado o situaciones que van a ser como que el fruto de nuestra vida carnal. Pero también si nosotros nos alimentamos a través del Espíritu, platicando con Dios, leyendo su palabra, pues empezando a poner diferentes cosas en nuestra vida que nos edifiquen, leyendo libros o lecturas que sean de bendición y de edificación a nuestra vida, teniendo charlas o pláticas con otras personas que sean edificantes, que escuchemos o que nos animemos mutuamente a seguir a Dios. Obviamente eso va llenando nuestro corazón, eso va fortaleciendo nuestra vida espiritual. Y bueno, pues aquí la invitación es que aprovechemos esta oportunidad que nos da Dios para poder desarrollar un carácter firme, un carácter fuerte como el que Él nos quiere dar, y no un carácter débil. Un carácter débil es aquel que cede, es aquel que siempre está dándole todo lo que la carne nos pide, consintiéndonos demasiado a todo lo que deseamos. Y sin embargo, un carácter firme se va nutriendo y se va fortaleciendo en Dios, en una vida de oración, en leer la palabra de Dios, en buscar conocerla y vivirla, es decir, ponerla en práctica. Y bueno, pues el fruto que vamos a cosechar entonces va a ser un fruto espiritual, y entonces pues vamos a poder experimentar el poder de Dios en nosotros. Pero bueno, Dios nos da esta oportunidad, Él quiere ayudarnos. Y bueno, dice una ley que está en Gálatas 6, un poquito más adelante, Gálatas 6 del 7 al 8, dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Entonces, pues, ¿qué queremos sembrar? Si siembras para tu carne, vas a cosechar para tu carne, es lo que nos dice este versículo. Pero si siembras para el Espíritu, entonces pues vas a segar del Espíritu vida eterna. Y bueno, pues esto es algo maravilloso, porque la vida eterna no comienza cuando nos morimos. La vida eterna comienza precisamente cuando recibimos a Cristo en nuestro corazón, volvemos a nacer, entonces comienza una vida diferente. Yo espero de todo corazón que tú hayas recibido a Cristo, que te hayas arrepentido de tus pecados, que tengas fe en la obra que Jesucristo hizo en la cruz, y entonces tú empieces en este momento a experimentar este fruto espiritual que acabamos de ver, y que aproveches la oportunidad que Dios te da de ayudarte en todas las situaciones que estés pasando. Pues la verdad es que es mi deseo, y pues ojalá y empieces a sembrar en lo espiritual para que pronto tengas una cosecha rica. Y vamos a ver, bueno, otros textos muy interesantes sobre cómo puedes, porque hasta ahorita quizás hemos visto pues de qué se trata el pecado, pues qué es lo que Dios nos ofrece, la ayuda que Él nos ofrece. Pero ahora vamos a ver algunos textos que nos van a decir cómo es que podemos nosotros vencer en Cristo. Y vamos a Colosenses, un poquito más adelante de Gálatas. Vamos a Colosenses capítulo 3 y vamos a darle lectura a los versículos del 5 al 10. Dice de la siguiente manera:
circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, y hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo. Es Pablo el que está hablando y está pues compartiendo pues quién es él, de dónde surgió él, y bueno, pues él está hablando que él era un hombre fariseo, hebreo, pertenecía a la tribu de Benjamín, y pues bueno, como alguien, como, digámoslo, que era muy respetuoso de la tradición, y bueno, pues un judío realmente muy devoto, muy practicante. Dice el versículo 6, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Es a lo que se dedicaba el apóstol Pablo, por si no lo sabías, él persiguió a la iglesia. Dice, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Es decir, era un hombre que cumplía con los mandamientos de la ley. Pero dice el versículo 7, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Entonces todo esto, pudiera él decir, me siento orgulloso de todo lo que he vivido, de todo lo que he hecho, de cómo me he comportado. Finalmente eso es nada a comparación de conocer a Cristo. Nada nos puede hacer sentir orgullosos de lo que hayamos hecho como el recibir a Cristo. Recibir a Cristo es la mayor bendición que podemos tener, y nada de las experiencias puede superar el obrar del Señor y el tener a Cristo en nuestros corazones, y poder experimentar su amor. Yo creo que el experimentar el amor de Dios es de las cosas más maravillosas que podemos vivir, y es lo máximo. Según este versículo, es lo mejor que podemos vivir. Seguramente podemos nosotros decir, bueno, yo recuerdo cuando tuve a mi hijo en brazos, cuando me casé. Podemos nosotros experimentar y hablar de muchas experiencias acerca del amor, pero cuando realmente conocemos el amor de Cristo, lo supera todo. Nada puede superar el amor de Cristo. Dice el versículo 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido, dice, todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Versículo 9 dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Y el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Entonces, pues bueno, algo muy interesante es que para nosotros poder tener victoria en Cristo, pues debemos identificar pues todo lo que él ha hecho, su vida que derramó en la cruz por nosotros, aceptarlo, para nosotros entonces experimentar ese tremendo amor que él nos ha mostrado en la cruz, y eso nos ayuda, por supuesto, a tener victoria en Cristo. Dice otro pasaje ahí en Proverbios, este está en el Antiguo Testamento, después de Salmos, más o menos Salmos está como a la mitad de la Biblia. Usted abra su Biblia a la mitad y se va a encontrar con Salmos. El siguiente libro de Salmos es Proverbios. Vamos al capítulo número 28 y vamos a leer los versículos 13 al 14. Por demás interesantes también. La verdad es que, bueno, cuando lo lee uno, dice uno, ¿cómo es posible que la Biblia diga algo así? Y cómo nos conoce el Señor, y cómo podemos ver en su palabra qué bien nos conoce el Señor. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Bienaventurado el hombre que siempre teme a Dios, mas el que endurece su corazón caerá en el mal. Tremendo este pasaje, y aquí nos invita a que una forma de poder pues vencer y tener victoria en Cristo Jesús es reconociendo nuestras faltas. ¿Por qué? Porque cuando nosotros encubrimos nuestras fallas, nuestros errores, nuestros pecados, es eso que estamos encubriendo, eso que estamos guardando en nuestro corazón, no nos permite prosperar. Una persona cuando no reconocemos nuestras fallas, no crecemos, no maduramos, nos estancamos, y ahora la diferencia es que el que confiesa y se aparta, o sea, de lo malo, ese va a alcanzar misericordia.
Entonces, ¿qué mejor? ¿Qué preferimos? ¿Vivir en el orgullo, en la arrogancia de no reconocer nuestros errores? ¿O preferimos mejor vivir en humildad, reconociendo nuestros pecados, confesándolos, apartándonos de las prácticas pecaminosas que tenemos? Porque eso, pues, la reacción de Dios inmediata cuando uno es humilde ante Él y reconoce sus fallas, es la misericordia de Dios. La misericordia de Dios es que nosotros, pues por todo lo que hemos hecho, mereciéramos un castigo, mereciéramos la muerte. Sin embargo, Él en su misericordia no nos da lo que nos merecemos. Nosotros mereceríamos morir, pero cuando nosotros conocemos del Señor, lo aceptamos en nuestro corazón, entonces esa misericordia pues llega a nosotros y nos da nuevas oportunidades para vivir. Entonces pues no encubramos nuestros pecados, temamos a Dios, como dice aquí, tengamos pues esa actitud de reverencia, de respeto a Dios, y saber que todo lo que Él nos manda pues es bueno, y cuando no obedecemos lo que Él nos manda, pues debemos de estar conscientes de que pues no nos va a ir bien. Necesitamos más bien temer al Señor, respetar lo que Él nos está diciendo, y entonces pues no caeremos en un endurecimiento en nuestro corazón, y por lo tanto pues no habrá malas consecuencias. Entonces aquí este versículo nos anima a que podamos reconocer nuestros errores para poder prosperar en la vida. Después vamos una vez más a Primera de Juan 1:9, este versículo que seguramente lo vas a estar escuchando mucho. Yo te animo a que lo tengas subrayado, lo tengas pues a la mano siempre, porque es hermoso. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, pues la bendición de confesar nuevamente, como vimos ahorita en Proverbios, confesemos nuestros pecados, y entonces Dios va a actuar con fidelidad a su palabra de perdonarnos, y entonces, como dice aquí, nos va a limpiar. Yo no sé si tú quieras ser limpio de tus pecados. Bueno, pues tenemos la oportunidad confesándonos ante Él. Otro pasaje está en Romanos capítulo 13, un poquito antes está Romanos capítulo número 13, versículo 14. Romanos 13, 14 dice: sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Una manera también para alcanzar victoria es pues no proveyendo para lo que nuestra carne nos está pidiendo. Entonces no le proveas. La carne te va a estar diciendo: quiero que me alimentes, quiero pecar, quiero hacer cosas indebidas. Bueno, no le alimentes, no le des todo lo que tu carne te pide, y pues porque entonces vamos a caer, vamos a ceder al pecado. Entonces más bien debemos de vestirnos del Señor Jesucristo. Otro pasaje está ahí mismo en Romanos, pero vamos al capítulo 8, un poquito antes. También este es un pasaje por demás pues lleno de enseñanza, y bueno, pues nos dice aquí, nos dice Pablo también, versículos 1 al 8 del capítulo 8 de Romanos, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios.
Entonces tenemos otra vez esta disyuntiva. ¿Conforme a qué quiero vivir? ¿A la carne o a Dios? Bueno, pues Dios nos invita nuevamente a vivir en el Espíritu. Alimenta el Espíritu. Y vamos a ver cómo la Biblia está llena de pasajes que nos enseñan que debemos de buscar lo espiritual sobre la debilidad, las debilidades de la carne, porque nuestra carne es débil, cede, pero tenemos entonces que fortalecernos en el Señor. Dice 1 Corintios capítulo 10 versículo 12, un poquito allá adelante de Romanos, la siguiente carta que tenemos está ahí en el capítulo 10 en el versículo 12, dice, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cuidado con la arrogancia de decir, no, yo ya domino, ya no peco, ya no me causa tentación estas situaciones, ya no, sí tomaba antes, pero nada, puedo ir a un bar y estar ahí tranquilamente. No, ¿cómo crees? Realmente tenemos que ser honestos y nunca sentir que ya podemos solos. No, necesitamos ser humildes y decir, Señor, esto es algo que me llama la atención, tú ya me has rescatado, me has liberado, pero tú sabes, Señor, pues cómo deseo eso y ayúdame. Entonces realmente este pasaje nos dice, no creas que vas a poder tú solo, de Dios. Y vamos un poquito más ahí, más atrás, en 1 Corintios, pero ahora en el capítulo 2, ahí mismo en esta carta que leímos ahorita, vamos ahora al capítulo 2, en el versículo número 16, dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, finalmente, nosotros debemos de aceptar que Dios conoce, Dios nos conoce, Él sabe lo que nosotros somos, sabe nuestras debilidades y la verdad es que pues debemos de ir adoptando más bien su forma de pensar. Él quiere que nosotros tengamos su mente, su forma de pensar y eso pues solamente lo vamos a lograr estudiando, leyendo cómo es que Dios piensa. Y entonces al estar constantemente en la palabra, todos sus pensamientos los vamos a ir apropiando, los vamos a ir pues adoptando en nuestro corazón, en nuestra mente y entonces pues la forma de ver la vida va a ser transformada. Entonces pues bueno, tenemos ese hermoso pasaje y vamos a Hebreos 4:16. Hebreos 4:16 está un poquito más adelante. Dice ahí en el versículo 16, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿qué debemos hacer para poder vencer en Cristo? Acercarnos al trono de su gracia. La gracia de Dios es que Él nos da todo lo que su amor nos puede dar sin ni siquiera merecerlo, sin ni siquiera habernoslo ganado. Esa es la gracia de Dios. Entonces, ¿por qué no acercarnos? En cuanto estemos en momentos difíciles de tentación, de duda, bueno, lo mejor que podemos hacer es acerquémonos con confianza, porque Él es el dador de la gracia. Él, su naturaleza es ser una persona que da, que da aun cuando no lo merecíamos, como lo estamos viendo, y aun si mereciéramos algo malo, Él es misericordioso, pero siempre el Señor está dispuesto a bendecir tu vida. Pues acerquémonos a Él, como dice aquí, y busquemos en oración siempre decir, Señor, tú eres el que da gracia a mi vida, y acerquémonos con toda confianza en Él. Dice también Santiago 4:7, el siguiente libro después de Hebreos es Santiago, versículo números 4:7, ahí en Santiago 4:7 dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Cómo puedo vencer en Cristo toda tentación? Bueno, pues aquí nos dice en primer lugar, acercándonos a Dios. Acércate a Dios, platica con Él. Toma tiempo todos los días de platicar con Él, acércate a Dios a través de su palabra, acércate a Dios dialogando con hermanos que asistan a alguna iglesia o que te puedan compartir de la palabra de Dios y bueno, pues acércate a Dios en tus pensamientos, en tus deseos, y dice también ahí, ¿y qué es lo que Él va a hacer cuando tú te acerques? Dice, y Él se acercará a vosotros. Y dice ahí, esto nos lo dice en el versículo 8, acércate a Dios. Y dice también en el 7 que leímos ahorita, sométete a Dios, resiste al diablo y Él va a huir de nosotros. Entonces,
mejor acerquémonos a Dios, mejor sometámonos a Dios y entonces resistamos al diablo. Con la ayuda de Dios podemos resistir juntos al diablo y el diablo entonces va a huir. Dice ahí en 5:16, Santiago 5:16, un poquito más adelante, dice: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Entonces oremos, confesemos. Si nosotros queremos tener victoria en Cristo, necesitamos pedirnos perdón cuando hemos fallado. Eso es algo indispensable que debemos tener ya como algo pues cotidiano en nuestros corazones, ser personas que como dice en este pasaje, que confesemos a otros nuestras propias ofensas y orar unos por otros. Dice ahí mismo en Santiago, pero ahora en el capítulo 1, en el versículo 12, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. El Señor nos está guardando una corona porque nosotros resistimos esas tentaciones. Dice Eclesiastés 4 del 9 al 10. También más o menos ahí donde veíamos la mitad de la Biblia, Salmos, sigue Proverbios, y después de Proverbios sigue Eclesiastés capítulo 4, versículos 9 al 10. Algo que el Señor también nos provee para poder vencer en Cristo la tentación es que Él pues nos da también a hermanos o personas con las que podemos compartir nuestras cargas, nuestras luchas. Y dice ahí en los versículos 9 al 10, dice: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren, el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Entonces tenemos la bendición de poder contar con hermanos en Cristo, personas que también sufren pues diferentes situaciones en su corazón, en su vida, y que pues también están luchando igual que tú, y que seguramente también han enfrentado situaciones muy parecidas a las tuyas. Pero qué mejor que estar unidos a personas así, porque entendemos, nos comprendemos y nos podemos animar, a alentarnos también para poder ser victoriosos en Cristo Jesús. Entonces animémonos unos a otros y valoremos pues este hermoso privilegio que tenemos de conocer a otras personas que también conocen de Cristo. A quien te haya compartido tal vez esta lección, seguramente es una persona que te quiere compartir estas verdades, y qué mejor que dialogar con esa persona, y si algo te llama la atención de lo que estás escuchando, de lo que estás leyendo en la palabra, pues compártelo con esa persona y abre tu corazón y dile pues de qué manera puede orar por ti o apoyarte de alguna manera. Después vamos a Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses está en el Nuevo Testamento, es también una carta de Pablo, está pues adelantito de Gálatas y de Efesios. Sigue después Filipenses, y dice el capítulo 1 versículo 6: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y solamente quiero decirte esto: la bendición que tienes es que Dios está trabajando y está tratando contigo, está tratando en tu corazón. Como dice aquí, Él comenzó la obra. Él comenzó la obra cuando mandó a su Hijo a esta tierra, y Cristo murió por nuestros pecados. Ahora tú le has recibido, y el día que tú le recibiste a Cristo en tu corazón por arrepentimiento de tus pecados y por la fe en su obra redentora y de salvación que Él hizo por ti, efectuándolo ahí en la cruz, ese día que tú lo recibiste en tu corazón, Él también empezó ya a obrar en ti, y Él empezó también esa obra de perfeccionamiento en tu vida. Y pues la está continuando, y todas las luchas que estés pasando, que estés enfrentando, Dios te va enseñando a que puedes contar con Él, a que, como hemos visto, podemos arrepentirnos, podemos confesar pues nuestras faltas. Yo quisiera recomendarte algo: que puedas orar a Dios y puedas decirle al Señor: Señor, mira, esta es mi vida, he pecado, te conozco, y hay muchas situaciones con las que sigo luchando.
Entonces yo te animo a que tú las escribas, que tú de esta manera reconozcas que estás fallando y se lo confieses a Dios. Ora por cada una de estas situaciones que hemos estado platicando y tú preséntaselas a Dios. Confiésaselas al Señor con todo tu corazón, con todo tu sentimiento, con toda la honestidad, con toda la sinceridad, no como un acto solamente por cumplir, sino por una convicción, por algo pues que tú reconoces en tu corazón, en tu mente, y entonces pues platica con el Señor. Y después tenemos esta cita que leímos hace un momentito, que está aquí en Primera de Juan 1:9. Esta cita que es importantísima. Yo te animo a que después de que tú escribiste esas situaciones con las que has fallado y los pecados que has cometido, entonces escribe encima esta cita de Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiarme de toda maldad. Escríbelo así, si de preferencia tienes un plumón rojo, escríbelo, y eso nos habla del perdón de Dios. Entonces es importante que podamos nosotros identificar nuestras fallas, pero dárselas a Él, entregárselas a Él, y entonces la promesa es que Él nos va a perdonar. Y tenemos hermanos, como hemos visto, que nos van a ayudar seguramente. Dale gracias a Dios, ora dándole gracias al Señor por este versículo que acabamos de ver, por la obra que está haciendo en ti. Y entonces ya que oraste, entonces pues puedes perfectamente romper ese papelito, que nadie lo vea, solamente Dios y tú saben de estas situaciones, y entonces pues rómpelo y deshazte de ello, porque así el Señor hace con nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Entonces ya no debe haber culpa en nuestro corazón por algo que ya le pedimos perdón a Dios. Entonces dejemos y abandonemos esas prácticas para que entonces sepamos que ahora Dios está perfeccionando nuestra vida y caminemos como Dios quiere que lo hagamos. Ahora que hemos estado hablando del pecado, de esta lucha tan intensa, y que Dios nos quiere ayudar para vencer, pues también algo muy importante es que cuando tú logras a través de Cristo enfrentar toda tentación y ir en este perfeccionamiento que Dios te está dando, Él te va llenando de victorias. Va a haber momentos difíciles, va a haber momentos en los que tal vez no vas a poder y vas a tener que volver a ir al trono de la gracia de Dios y volverle a decir: Señor, me volví a caer, pero Él te puede levantar, y ahora Él quiere que tú seas de influencia a otros. Otras personas que tal vez lleguen a ti, a quien tú quieras compartirle también este estudio, yo te animo a que lo hagas, y que esa persona llegue a ti y te diga: ¿sabes qué? Tengo esta situación, pero veo que Dios está haciendo esta obra contigo y quiero que la haga en mí. Entonces, bueno, pues eso quiere decir que estás siendo de influencia a otras personas. Vamos a ver este pasaje de Efesios 5. Está una carta antes de Filipenses. Efesios capítulo 5 dice los versículos del 11 al 12, dice: y no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Entonces, bueno, pues para que tú puedas ser de influencia a otra persona y tú puedas pues reproducir este carácter que Cristo está formando en ti, en otra persona, vas a tener que empezar a dejar de participar de cosas que ya Dios te está mostrando por convicción, no por obligación, no por apariencia. No se trata de que por un lado lo estás haciendo pero quieres aparentar que no lo haces. Eso no funciona, eso no es transparente, eso no es honesto. Necesitamos en verdad entregarle a Dios todas esas obras infructuosas de la carne y reprenderlas en nuestra vida. En nuestra vida tenemos que reprender esas obras. No se trata de señalar a los demás y decirle lo malo que está haciendo, lo pecador que es. No, esto tiene que empezar con nosotros. La reprensión tiene que empezar aquí.
en mi corazón, en mi mente, en mis acciones. Es ahí donde yo tengo que autodisciplinarme, autorreprenderme, pedirle ayuda a Dios, decirle cuando no podemos, ir delante de su trono, de su gracia, y pedirle socorro al Señor para que podamos huir de la carne, y entonces podemos nosotros empezar a crecer en Él y nuestra naturaleza espiritual se va fortaleciendo. Dice también Romanos 12:1, un pasaje por demás también de bendición. La verdad es que es un pasaje hermoso que quisiera que también lo tuvieras muy presente. Romanos capítulo 12 versículo 1 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces, el mejor culto que podemos rendir a Dios, el mejor servicio espiritual que podemos rendir al Señor es, como dice aquí, presentar nuestro cuerpo, nuestra carne, como un sacrificio vivo a Dios. Es volver a crucificar en esa cruz que Cristo, en la que Cristo murió, llevar nuestro pecado y decirle: Señor, aquí está mi pecado, y llevárselo al Señor. Ya no vivir conforme a la carne, sino ahora decirle a Dios: Señor, ya no soy una persona que practica el pecado, ahora quiero agradarte a ti. Ayúdame, y quiero ser un sacrificio vivo, un sacrificio santo. Algo santo es algo apartado para Dios. Eso es lo santo. Y entonces tú y yo debemos ser ya apartados. Ya no pertenecemos a un tipo de personas que hacen lo contrario a lo que Dios manda. Ahora nuestra identidad está en Cristo, nuestra nueva identidad está en el Señor, y entonces es por eso que ahora debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Nuestra vida está para agradar a Dios. Ese es nuestro servicio, esa es la manera en que nosotros adoramos a Dios, y bueno, pues hazlo. Te animo a que tú cada día, cada que nos levantemos, le demos gracias a Dios, y también le digamos: Señor, esta es mi carne, hoy te la quiero ofrecer, hoy quiero pedirte que tú, Señor, hagas en mí, a través de mí, lo que tú quieras. Hoy quiero entregarte y consagrarme a ti totalmente. Todos los días tenemos que hacer eso. No dejes pasar un día en que no te consagres a Dios y en que no le pidas ayuda, porque en verdad la tentación está a la vuelta de la esquina, y necesitamos estar nosotros siempre pues reconociendo que somos débiles como en la carne, pero en Cristo podemos ser fortalecidos. Y dice Salmo 119, exactamente a la mitad de su Biblia, ahí donde casi esa es la mitad de su Biblia. Salmo 119 en el versículo número 11. Salmos 119 versículo 11, también un pasaje hermoso. Dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Dios nos quiere decir hoy que guardemos toda su palabra en nuestro corazón. Y si nosotros guardamos su palabra en nuestro corazón, entonces vamos a poder llevar una vida más agradable al Señor. Y eso nos va a ayudar a no estar viviendo en pecado, y eso nos va a fortalecer, y eso es alimentar a nuestro espíritu. A través de la palabra de Dios nosotros nutrimos y alimentamos nuestra naturaleza espiritual. Y bueno, quisiera terminar con esta frase del pastor Rick Warren. Dice: las tentaciones nos mantienen dependiendo constantemente de Dios. Eso es muy cierto. Saber que podemos caer nos ayuda a buscar de Dios, a seguir cerca de Dios, tomados de su mano, porque sabemos que pues tenemos una naturaleza que tiende al pecado y a caer en la tentación. Así como las raíces crecen más firmes cuando el viento arrecia contra un árbol, cada vez que resistes una tentación te asemejas más a Jesús. Resiste la tentación, resistamos la tentación, y eso va a fortalecernos, como dice aquí, como un árbol que está luchando contra el viento que arrecia. Cuando tropiezas y tropezarás, porque esto es una realidad en nuestras vidas, no pienses que es una fatalidad o es algo que
pues no es el destino al que tú estás pues llevado, y sino en lugar de ceder o rendirte, mejor mira a Dios. Eso es lo que Dios nos quiere decir hoy. Mira a Dios, busca a Dios. No mires a la tentación, no mires al pecado, mira mejor a Dios, espera que Él te ayude y recuerda la recompensa que te espera. ¿Recuerdas? La vida eterna. Eso es algo que ya empezamos a vivir desde ahora, pero el día que partamos a su presencia vamos a disfrutar de estar con Él. Y tenemos ese hermoso lugar que Cristo ha ido a preparar para nosotros. Y yo te animo a que busques al Señor cada día. Como veíamos en la lección anterior, realmente lo más importante que debemos nosotros, por lo que debemos de preocuparnos, es por nuestra comunión con Dios, porque para poder vencer la tentación necesitamos forzosamente estar fortalecidos en el Señor. Y bueno, pues tenemos estas hermosas promesas que hoy hemos leído, y realmente Dios quiere que tú termines esta lección dándole gracias, agradeciéndole por su ayuda, por su fortaleza que Él te ha dado y que te va a seguir dando cuando tú se la pidas. Entonces confía en el Señor, depende totalmente de Dios, y el Señor obrará en tu corazón cosas hermosas y dará fruto hermoso a tu vida, fruto que será de bendición a muchas otras personas, empezando en tu corazón, pero también en tu familia. Y pues bueno, me ha dado muchísimo gusto poder estar contigo en esta segunda lección. Te sigo animando a que leas la palabra de Dios, a que te nutras de la palabra de Dios, a que ores cada día, a que leas el libro que te recomendé de este autor, Rick Warren. Es un libro que contiene muchas verdades de Dios, y bueno, pues está basado en muchos versículos de la Biblia. Te animo a que no solamente leas los capítulos, sino que con tu Biblia en mano lo leas a la par, y seguramente eso va a edificar mucho tu vida. Recuerda también estar integrado con algún grupo de hermanos, ya sea que estén asistiendo en una iglesia o que se estén reuniendo de una manera virtual, y de preferencia pues la persona que te está compartiendo este estudio, pues no pierdas el contacto con él, y sigue buscando no solamente conocer de la palabra de Dios, sino vivirla. Algo que Dios quiere es que podamos vivir la palabra de Dios y que podamos ponerla en práctica. No solamente es algo teórico, sino es algo que también debemos de vivir, conocer, y bueno, pues experimentar en nuestras vidas. Que Dios te bendiga, y si Dios lo permite, nos vemos en la próxima.